Queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. En estas reuniones de la tarde vamos así entresacando cosas que nos cuenta la Biblia, cosas de Dios, y es imposible decir todas las cosas que dice la Biblia. Además, no es lo que pretendo tampoco, porque pienso que la Biblia ya está escrita, y para aquel que sea gustoso, y que tendríamos que serlo todos los cristianos, de saber lo que dice, bueno, sería cuestión de conseguirse, agenciarse una Biblia e ir leyéndola de a poquito, capítulo tras capítulo. Yo voy entresacando así como acontecimientos, sucesos, como para ir haciendo toda una historia. Quizás al primer libro del Génesis y al segundo libro del Éxodo le dediqué un poco más de tiempo porque son libros bastante básicos. Después del libro del Éxodo vienen como 3 libros que se llaman el Levítico, el libro del Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. 3 nombres que probablemente para la mayoría de ustedes que no están demasiado habituados a leer la Biblia le deben sonar bastante raros, como quizás a la gente de la ciudad le debe resultar raros algunos términos del campo, como agropiro, brucelosis o cosas por el estilo, imagínense en la ciudad. Bueno, pero para que esté acostumbrado al campo, el agropiro, la festuca, y bueno, son nombres de pastos conocidos y utilizados. En esos 3 libros del Levítico, Número y Deuteronomios, la Biblia nos trae una cantidad de leyes, de minuciosamente así establecido cómo tiene que ser el templo, la liturgia del Antiguo Testamento, algo que tuvo mucha importancia para los hombres de la antigua ley, pero que con la venida de Cristo, para nosotros los cristianos, han sido, diríamos así, sí, superadas o llevadas a su cumplimiento en Cristo y por lo tanto ya no tienen que ser cumplidas con la misma minuciosidad. Fue una de las cosas que más le achacaron a Cristo cuando vivió en la tierra, el hecho de no cumplir la ley como la cumplían, por ejemplo, los fariseos o los legistas, o los hombres de la iglesia de aquel tiempo, diríamos de la iglesia del pueblo de Dios de Israel, hasta tal punto que probablemente muchos de ellos, cuando lo mataron a Jesús, creyeron estar dando gloria a Dios porque Jesús era un hombre que transgredía la ley, al menos la ley como quedó establecida en esos 3 libros de Levítico, Número y Deuteronomio. Pero son libros que siguen siendo la palabra de Dios y que nos narran cosas muy válidas y muy ciertas y espiritualmente muy importantes, pero no las voy a detallar ahora en esta charla. Solo que al final del libro del Deuteronomio, una palabrita medio rara hasta, Deuteronomio, no es el nombre de ninguna persona, es el nombre del 5.º libro de la Biblia, se nos narra la muerte de este Moisés, del cual venimos hablando ya en varias mateadas anteriores. ¿Te recuerdan que Moisés era aquel guricito que nació en Egipto, que de por sí, según la ley egipcia, tenía que haber sido matado, pero el cariño de su mamá lo salvó, y después lo encontró la hija del faraón en el cestito, en el Moisés, en medio del agua, fue salvado de las aguas, por eso lo llamaron Moisés, se crió primero en su propia casa como adoptivo, y después adoptado por la hija del faraón, estudió ciencias egipcias, diríamos. Después un día se rebeló contra el faraón, metió la pata, mató una persona, tuvo que huir al desierto, 40 años en el desierto, apaciguando el corazón hasta que se encontró con Dios, que lo mandó de vuelta a Egipto para que allí sí, según su propio plan, el plan de Dios, liberara a su pueblo y lo llevara a través del desierto, y de muchas circunstancias, a encontrarse con el Dios de los padres en el Sinaí para poder entrar en la tierra prometida. Y Moisés durante otros 40 años, dice la Biblia, acompañó a este pueblo de Dios por el desierto, pero, y ahí viene el misterio de Moisés, Moisés no pudo entrar él en la tierra prometida. Él que había sacado y liberado a su pueblo de Egipto, acompañando el actuar de Dios,
y que había tenido que acompañar durante 40 años a ese pueblo por el desierto, murió en las puertas mismas de la tierra prometida. Esa tierra prometida que quedaba del otro lado del río Jordán, ese famoso río de Palestina. Y bueno, ahí Moisés, sin poder cruzar ese río, sin lograr entrar en la tierra, muere a las puertas de esa tierra hasta la cual él había conducido a su pueblo. Y el que va a tener que hacer entrar a su pueblo en esa tierra va a ser el sucesor de él, que se llama Josué. Queridos amigos y hermanos, buenas y santas por todos ustedes. Al finalizar ayer la charla en la cual les hablaba de la muerte de Moisés, ese misterio de un hombre que siempre tuvo que vivir como por anticipado la historia de su pueblo, en Egipto, en el desierto, muriendo en las tranqueras mismas de esa tierra hasta la cual él había guiado a su pueblo, les decía que el que lo va a suceder y el que va a cumplir con esa misión de hacer ingresar el pueblo en la tierra prometida, en la tierra santa, lo que nosotros llamamos hoy la tierra de Palestina, la tierra de Israel, va a ser un gran amigo de Moisés que se llamaba Josué. Y hay todo un libro de la Biblia, el 6º libro de la Biblia, que nos narra la historia de este hombre, de este ayudante de Moisés, que después va a ser su sucesor. Un hombre más bien de espíritu guerrero, de espíritu emprendedor, que ya en vida de Moisés había sido el jefe medio de las acciones guerreras que tuvo que emprender el pueblo de Dios para ir abriéndose camino por el desierto, cuando le quisieron cerrar el paso en esa ruta que lo conducía hasta la entrada en la tierra. Esta tierra, fíjense, de Palestina, es una tierra que hay que reconocer que Dios tiene que haberlo pensado muy bien para poner justo ahí a su pueblo, porque es una tierra que es medio el pasillo de los pueblos del sur y del norte en esa región. Si uno pudiera ver un mapa, pero acá no tenemos el mapa ni ustedes ni yo, pero fíjense, para ir del África, es decir, del norte del África, donde está el pueblo de Egipto, hacia los otros imperios que estaban en esa zona, que eran Asiria, o Babilonia, o Persia, toda esa región, quedaba como una especie de pasillo entre el mar y el río, que era una lengua de tierra fértil. Y allí, justo en esa lengua de tierra, que iba a ser el pasillo de todas las guerras, de todas las peleas, de todos los cruces, allí va Tata Dios y lo coloca a su pueblo. Imagínense que uno, no sé, tuviera una visita, ¿no es cierto? Y quiere darle un puesto de honor a la visita y la coloca justo en un pasillo por donde tiene que pasar toda la gente. Y lo más probable es que va a ser palío nomás, porque se lo van a llevar por delante los que vienen y se lo van a llevar por delante los que van. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue colocado por la voluntad misma de Dios en un lugar que para nada iba a ser un lugar tranquilo, un lugar de paz, un lugar, podríamos decir así, donde el pueblo de Dios podía dedicarse así a gozar sencillamente de los dones de Dios. Todo el libro de Josué, que es el sexto libro de la Biblia, nos narra cómo el pueblo de Dios tampoco Dios les regaló la tierra, sino va diciendo, bueno, tomen, ahí la tienen, entren. Fue una tierra en la que hubo que entrar de a poco, con victorias y derrotas, con arreglos, una cosa lenta, porque la tierra sigue siendo de Dios. Podríamos decir, según la mentalidad de la Biblia y de todo este libro, la tierra para el pueblo de Dios es un don y un encargo. Es decir, el dueño de la tierra sigue siendo Dios. Y creo que de toda tierra, hermanos, porque estar hablando de la historia sucedida hace 3000 y pico de años y no pensar en la nuestra sería una manera de escaparnos de nuestros problemas. La tierra es siempre de Dios. La totalidad de la tierra y el pedazo de tierra que yo también trabajo es un don de Dios, es decir, es algo que Dios nos confía, pero es un encargo de Dios. O sea, hay algo que cumplir. ¿Vieron cuando uno
alquila la tierra que es de otro, ocupa la tierra que es de otro, bueno, de alguna manera es un beneficio que el otro le hace a uno al permitirle vivir sobre una tierra, pero también hay un encargo, también hay un deber frente a esa tierra. ¿Y cuál era el deber que Dios le puso a su pueblo para que pudiera vivir y gozar de esa tierra buena, que ellos llamaban una tierra en la que existía la leche y la miel? Era una manera de decir, cuando una tierra era bien fértil, vos sabés que es una tierra, nosotros diríamos, de leche y de miel. La miel era una cosa silvestre que se daba sola, diríamos, los panales, y la leche era lo cultivado. Era una tierra que producía por sí misma y era capaz de producir lo que uno hacía. ¿Cuáles eran los dos encargos que Dios le dio a su pueblo para que pudiera vivir sobre esa tierra? Muy sencillos. La primera, que respetaran la voluntad de Dios y que veneraran a Dios sobre esa tierra, y solamente a Dios. Y la segunda es que vivieran como hermanos y compartieran lo que Dios les daba. Lo compartieran con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, con el que no tenía. Esos dos encargos, y creo, mis queridos hermanos, que esos dos encargos siguen siendo los encargos válidos por los cuales nosotros tenemos derecho de habitar sobre una tierra, nuestra patria, nuestra zona, el pedazo de tierra que tenemos. Las dos cosas son amar a Dios sobre todas las cosas, sirviéndolo, y la segunda es compartiendo con nuestros hermanos, con nuestro pueblo, con nuestros hermanos, los dones que a través de esa tierra nos llegan. Eso que hace 3200 años fueron los dos encargos de Dios para que un pueblo tuviera derecho a vivir en una tierra, creo que siguen siendo los dos encargos que Dios hoy también a nosotros nos manda para que podamos vivir sobre esta tierra. Les voy a seguir contando mañana, si son gustosos, algunas de las historias que van a ir sucediendo sobre esta tierra. Eso ya lo vamos a tener en el 7º libro de la Biblia, que se llama el libro de los jueces. Pero eso será mañana, con la gracia de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Ayer les decía en la ronda del mate de la tarde, cuando nos juntamos para rumiar y comentar un poco lo de Josué y el pueblo de Dios que entra en una tierra, que les iba a comentar entre hoy, mañana y pasado algunos de los sucesos que la misma Biblia nos narra como acaecidos en esa tierra, cuando ese pueblo de Dios finalmente, después de andar 40 años por el desierto, atraviesa el Jordán y se instala en la tierra. Resulta que, bueno, el pueblo de Dios se instala en la tierra, pero, y aquí vienen siempre los peros, porque no hay tierra sin perros, diríamos, no hay chacra sin perros y no hay historia sin peros. Resulta que el pueblo de Dios, cuando se sintió en posesión de la tierra, supo gozar del don de Dios. Lo que no supo siempre fue cumplir con el encargo de Dios. Y hay un libro que es el 7º libro de la Biblia, que se llama el libro de los jueces, que nos narra la historia de 12 caudillos o 12 jueces, 12 hombres que Dios suscitó como jefes del pueblo de Dios en la tierra. De algunos de ellos, apenitas si sabemos el nombre, o algún que otro acontecimiento, pero de 2 o 3 de ellos sabemos unas cuantas historias, en fin, las que nos trae por supuesto la Biblia. Hoy les quiero hablar de una historia de un tipo que se llamaba Gedeón. Gedeón es una palabrita de la lengua del pueblo de Dios que significa el hachero. El hachero. Resulta que los israelitas, nos dice la Biblia en el capítulo 6 de este libro de los jueces, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Es decir, los israelitas cuando se instalan en la tierra que era de Dios y que Dios les daba para habitar, para que en ella cumplieran estos dos encargos de amar a Dios sobre todas las cosas y venerarlo a Él solo, sin adorar ídolos, ni estatuas, ni cosas que Dios reprueba, y para que supieran vivir como hermanos, compartiendo los dones que Dios les dio, los israelitas se quedaron con la tierra, pero no cumplieron con el encargo. ¿Vieron? Como si uno se queda a vivir sobre la tierra que alquila,
Y sí, aprovecha de la tierra que alquila, pero no cumple con los requisitos del que le alquiló la tierra. Y bueno, ¿qué puede pasar? Y bueno, que el dueño entre a ver lo que pasa y no esté de acuerdo, repruebe esto que que la persona hace. Y eso fue lo que hizo Dios. Los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Fíjense, esta palabrita aparece varias veces en el libro de los Jueces, el 7º libro de la Biblia. Aparece muchas veces. ¿Y entonces qué hacía Dios? Y bueno, entonces Dios retiraba su bondad, retiraba su protección, y el pueblo de Dios caía bajo la opresión de alguien. Podía ser peste, guerra, o lo que era peor, algún pueblo vecino que, aprovechando que el pueblo de Israel se había alejado de Dios y ya no contaba con la protección, se le iban como chancho al suero y me los dominaban, me los oprimían. Y así, en este caso fue un pueblo nómade, el pueblo de Madián, que por 7 años lo tuvieron a los pobres israelitas como colchón de la siesta, lo tenían de un lado para el otro, lo sacaban de acá, lo ponían allá, y resulta que cuando los israelitas sentían cuando los hombres del pueblo de Dios sentían que los apretaba la batea, entonces se acordaban que tenían un Dios, y se ponían a clamar: Señor Dios, por favor, liberanos. Tantas veces nos pasa a nosotros también, porque de vez en cuando uno habla a la nuera es para que entienda a la suegra, ¿no? Que es bueno eso. Es decir, si estamos hablando de las cosas del pueblo de Dios, no es porque nos interese simplemente saber qué pasó hace 3200 años, sino para saber qué es lo que Dios nos exige hoy. San Pablo decía que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos en cuero ajeno, podríamos decir. Y bueno, entonces los israelitas hacían lo que tantas veces nosotros hacemos, que mientras las cosas nos van bien y anda todo lindo, y bueno, nos vamos olvidando de Dios, nos vamos achanchando, vamos utilizando sus bienes y todo. Pero en cuantito nos aprieta la batea, ¡ay sí! Ahí nos acordamos de Luján, de San Nicolau, de lo que sea, y nos ponemos a rezar, como si Dios fuera una gran YPF, que está ahí para cuando nos aprieten las cosas para ir a recurrir. ¿Quién se acuerda del médico cuando anda sano? Bueno, por supuesto, hay que ir al médico cuando se está enfermo, pero hay que ser médico siempre, durante todo el año. Hay que ser amigo del médico. Y no acordarse solo del médico cuando me aprieta la batea. Y bueno, el pueblo de Dios clamó a Dios, y entonces, ¿qué hacía Dios? Mandaba su espíritu sobre un hombre en concreto, y este hombre, impulsado por el espíritu, comenzaba a actuar y liberaba al pueblo de Dios. A veces eran hombres extraordinarios. Por ejemplo, en el capítulo 6 se nos cuenta la historia de Gedeón, del hachero, un muchachito que con la fuerza de Dios logró vencer a los enemigos del pueblo de Dios y liberarlo. Y era un muchacho que tenía bastante miedo, y Dios lo fue liberando a él del miedo con su ayuda. Es una historia muy linda, yo no se la puedo acá alargar ni detallar. Fue un muchacho que empezó por derribar todos los ídolos de la casa de su padre, entregar su corazón totalmente a Dios, y con un corazón entregado totalmente a Dios, se puso a las órdenes, a disposición de Dios, y Dios liberó a su pueblo mediante él. Otro personaje muy lindo, del cual les voy a hablar mañana, es Sansón. Sansón es un personaje muy, muy curioso, muy divertido, y a base bastante conocido incluso fuera de la Biblia, porque es un personaje medio extravagante. Pero con la gracia de Dios, de Sansón les voy a hablar mañana. Pero fuera lindo, si tienen una Biblia a mano, que agarren el libro de los Jueces, y el capítulo 13 al 16 nos trae la historia de este personaje, del cual, si Dios nos da la gracia, mañana será que vamos a hablar. Mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. La historia de Sansón es una historia muy linda. Comienza así. Resulta, dice la Biblia, que había un pueblo que se llamaba el pueblo de Sorá, de una pequeña tribu de Israel, la tribu de Dan. Y allí había un señor que se llamaba Don Reposo. Don Reposo. En hebreo, Don Manoaj.
Menujá, Manoah. El señor Reposo tenía su señora y resulta que no podían tener hijos. Y rezaban a Dios para que Dios les enviara un hijo. Y resulta que un día a la señora de don Reposo se le aparece un ángel y le dice: mire señora, desde ahora usted va a tener que vivir una vida muy muy especial, muy dedicada a Dios, porque usted va a ser la mamá de un hijo, que va a ser un hijo sobre el cual va a reposar el Espíritu de Dios, y él va a liberar a su pueblo. Y así fue que nació don Sansón, que en hebreo se pronuncia Shimshon, y que significa el solcito, el solcito. Así que de don Reposo nació Solcito. Y Solcito se crió muchacho de campo, robusto, fuerte, y lo curioso es que nosotros diríamos hoy, si leemos la Biblia, que Sansón tiene de todo menos de santo. Sí, fíjense, curioso, la Biblia nos trae la historia de un hombre que liberó a su pueblo, pero que tuvo de todo menos de santo. Porque Dios a veces puede utilizar también para la salvación de su pueblo hombres que no son santos. Ser santo es un deber de todos nosotros, pero tener una misión puede ser un encargo de Dios. Y este Solcito parece que era un hombre de una fuerza extraordinaria, al menos la Biblia nos pinta que era una especie de energúmeno, que cuando le entraba dentro el Espíritu de Dios, era capaz de hacer las hechurías, pero más inimaginables. Resulta que de muchacho, una vez, cruzando unas viñas, le salió al encuentro un león. Un león. El león se venía, vino con la boca abierta como para tragárselo a Sansón. Y Sansón sin miedo lo agarró del cogote, lo agarró con la mano de arriba, ¿vieron? De la mandíbula de arriba, y con la de la de abajo, y lo hizo, y lo abrió como para mirarle el chipacué, ¿viste? Lo partió en dos, así lo agarró en lugar de poder cerrar la boca el león, lo abrió, uno diría macana, bueno, está en la Biblia, léanlo. Y así, cuando le entraba el Espíritu de Dios, Sansón era una especie de hombre que no había fuerza humana que lo resistiera. Y sin embargo, este personaje Sansón tenía una gran debilidad. Y vamos a decirlo así finito para que nadie se ofenda. ¿Saben cuál era la debilidad de Sansón? Las polleras, chamigos. Era flojón para las polleras. En cuanto veía una gurisa que le gustaba, el pobre Sansón medio se me derretía. Y bueno, y así fue que el pobre Sansón, que era capaz de matar leones, de enfrentarse con los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios en ese momento, una vuelta lo acorralaron 200 filisteos en un campo de cebada, y Sansón resulta que ese día había salido desarmado, como solía andar casi siempre, y miró para un lado y miró para el otro y vio que se le venían 200 del malón encima, y no encontró nada, y por ahí vio un esqueleto de un burro que había muerto hacía tiempo por ahí, agarró la carretilla del burro, medio de la punta, y empezó a repartir chatarra, el desparramo de filisteo que quedó, 200 filisteos quedaron con el ombligo al aire en medio del campo de cebada, a mazazo limpio los había bajado el cristiano el hombre el Sansón, un hombre de una fuerza, cuando le agarraba el Espíritu de Dios, no había quien resistiera. Y sin embargo, este Sansón era flojón para las polleras, y eso fue lo que le arruinó la vida. Al final terminó por enamorarse de una tal Dalila. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan porque incluso ha salido una película, Sansón y Dalila. Dalila era una mujer de muy malos antecesorios, como se dice en el campo, una mujer que le jugaba sucio a Sansón, pero Sansón estaba totalmente dominado por ella. Y al final Sansón terminó por confiarle a Dalila incluso cuál era el secreto por el cual se lo podía dominar. Y resulta que Sansón era un hombre totalmente entregado a Dios, lo que en aquel tiempo se llamaba un nazireo. Y el nazireo se distinguía porque nunca se cortaba el pelo. El voto que tenía hecho el nazireo, era de nunca cortarse el cabello. Y él dice, si me llegan a cortar el cabello, yo soy hombre al agua. Y bueno, y la mujer fue y le cortó el cabello. Lo hizo dormir y le cortó el cabello. Y cuando Sansón creyó que tenía toda la fuerza, se le vinieron los filisteos encima y resulta que esta vez se le habían ido las fuerzas porque había roto su voto de consagración, de compromiso a Dios. Y el pobre Sansón le sacaron los ojos,
lo encerraron en una noria, donde tuvo que dar vuelta como un burro el malacate de la piedra que molía el grano para los filisteos. Y ahí un día de fiesta de los filisteos, después que a Sansón le había crecido de vuelta el pelo, en una fiesta de los filisteos murió Sansón aplastado por el edificio que él mismo hizo venirse abajo con filisteo y todo encima. Y sin embargo Dios utilizó a ese personaje, a Sansón, para que liberara a su pueblo. Vuelvo a decir, Sansón de santo no tenía nada, y sin embargo fue un hombre utilizado por Dios para liberar a su pueblo. Si son gustosos, mañana, viernes todavía, vamos a hablar de otro personaje muy lindo y muy importante que pertenece también a los jueces y que se llama Samuel. Samuel, un hombre nacido de la oración. Pero si son gustosos de eso, será mañana con la gracia de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. El octavo y el noveno libro de la Biblia llevan el nombre del personaje que ocupa toda la primera parte de estos relatos, que se llama Samuel, Shmuel en hebreo. Shmuel nació de la oración de su madre. Resulta que, dice la Biblia, su mamá se llamaba Ana y era estéril, no podía tener hijos. Su papá se llamaba Elcana y la mamá realmente sufría tremendamente en su vida la ausencia de fecundidad. Era un dolor tan grande el no poder ser madre que para ella perdía sentido la vida. Y esta ausencia, este dolor, esta esterilidad, diríamos, Ana la sentía de una manera muy especial cuando iba a la casa de Dios con su marido a celebrar las fiestas de Dios. Y se daba cuenta que ella no tenía con quién compartir la alegría de la fiesta. Y una vez no aguantó más, y fue a llorar delante de Dios. Y lloraba y lloraba. Parece que no había ya nadie en la iglesia esa, en la iglesia diríamos en el templo ese, y estaba solamente un viejo sacerdote llamaba Elí. Y este viejo sacerdote era medio sordo, como gato de yeso, y la veía a esta mujer que lloraba y creyó que estaba borracha. Y se le acercó y le dice, mire señora, dice, a vomitar el vino fuera de la iglesia, a mí no me venga a ensuciar acá la iglesia. Entonces Ana lo mira a este señor y dice, no, dice, señor, no me tome por una mala mujer, yo estoy derramando delante de Dios mi corazón que está lleno de una profunda pena. Y entonces el hombre, don Eli, que después de todo era hombre de Dios, a pesar de ser medio bruto, le dice, vete en paz y que Dios cumpla el deseo de tu corazón. Y resulta que la mujer entendió en esta frase del viejo hombre de Dios una respuesta del mismo Dios. Y resulta que realmente Dios le regaló lo que ella deseaba tanto y que ella había pedido con tantas lágrimas a Dios. Le regaló un hijo. Un hijo a quien ella justamente le puso el nombre de Shmuel, que significa se lo pedí a Dios. Y este hijo nacido de las lágrimas, del dolor, del sufrimiento de una madre, de la oración de una madre delante de Dios, fue consagrado desde chiquitito a Dios. Y Dios tomó en serio esta consagración y lo tomó a Samuel como una persona totalmente dedicada a él para cumplir a través de él los proyectos que Dios tenía para su pueblo. Fíjense, queridos hermanos, perdonen que me quede un poquito en esta reflexión. Muchas veces cuando Dios quiere regalar a su pueblo un hombre realmente valioso, importante, con una misión así decisiva en la historia de su pueblo, muchas veces Dios comienza por pedirle a la madre que prepare su corazón y su vida. ¿Cuántas veces el sufrimiento de una madre, ya sea porque no puede tener un hijo o porque sufre a causa de un hijo, es la causa o es, diríamos, detrás de ese sufrimiento está el sueño de Tata Dios, que quiere justamente enriquecer a este hijo, a este muchacho, a esta chica, a través del sufrimiento de su madre, para hacerlo valioso, para hacerlo
yo diría así como lleno de una fuerza especial. Nunca vamos a saber lo que en la vida de cada uno de nosotros significó el sufrimiento, la dedicación, la oración de una madre. Queridas madres que me están escuchando, cuando sientan que desean un hijo, empiecen por ofrecérselo a Dios. Ofrézcanse ustedes mismas, pónganse ustedes a disposición de Dios para que Dios en ustedes pueda crear ese hijo que a lo mejor es el gran regalo que está esperando nuestro pueblo para a través de él actuar. En la próxima semana veremos cuál fue el papel de Samuel en la historia de este pueblo de Dios. Será hasta la próxima semana con la gracia y con la bendición de Dios. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Retomamos en esta semana nuestras reuniones de mate y de Biblia, compartiendo cosas de Dios, esas cosas que nos fueron quedando en la Biblia, personajes que a lo mejor alguna vez de chico los sentimos, o por ahí en el sermón o en alguna lectura de la misa o de la palabra de Dios, pero que si no somos habitualmente lectores de la Biblia, pueden ir desdibujándose y olvidándose. Les hablaba el viernes de este personaje nacido de la oración de su mamá, es decir, de Samuel, hijo de doña Ana, una mujer que había sufrido profundamente el dolor de su esterilidad, de su incapacidad para tener hijos, pero que al final se había ofrecido ella misma a Dios en la oración, en el sufrimiento, en la esperanza, y finalmente Dios había regalado a su pueblo un gran hombre a través de ella, ese hombre que se llamó Samuel, un hombre nacido de la oración y que Dios tomó en serio, que estaba consagrado a él desde chico, y desde chico lo llamó para que estuviera a disposición de Dios, para que Dios pudiera hacer llegar su voluntad y sus decisiones a su pueblo. Pero no le resultó fácil a Samuel llegar a conocer cuál era la voluntad de Dios para su pueblo. Lo curioso es que a veces Moisés, para poder conocer cuál era la voluntad de Dios sobre su pueblo, Dios mismo lo obligó a escuchar a su pueblo. Fíjese lo que le pasó una vez a este Samuel. Resulta que Dios quería dar a su pueblo un rey. Quería darle un rey para que este pueblo formara una unidad y se encaminara por la historia hacia un destino que solo Dios conocía, que era la llegada de Cristo. Y para eso Dios pensó que en ese momento de la historia del pueblo de Dios era bueno que el pueblo de Dios tuviera un rey. Y Dios iba a necesitar de Samuel para que Samuel, en nombre de Dios, nombrara un rey para el pueblo. Pero lo curioso fue que Dios no lo agarró a Samuel y dice: mira Samuel, vení para acá, escuchame un poquito. Yo deseo lo siguiente, que usted le nombre un rey al pueblo de Israel. Así que vaya al pueblo de Israel, reúnalo y dígale: mire, Dios me ha dicho que Él quiere que sobre ustedes gobierne un rey para crear una unidad, para que cada uno haga lo que quiere, sino que formen un solo pueblo y marchen adelante. No, fíjense, Dios no eligió esa manera, sino que empezó a suscitar, Dios mismo empezó a suscitar en el pueblo el deseo de tener un rey. Un deseo medio turbio, porque no todo era clarito y era de Dios en ese deseo. El deseo era de Dios, pero quizás las motivaciones por las cuales el pueblo deseaba el rey no eran tan de Dios. Porque el pueblo de Dios quería a lo mejor un rey para ser como los demás pueblos, y el pueblo de Dios no es como los demás pueblos, es el pueblo de Dios. Seguía con otras leyes, con otros principios, tiene otras motivaciones. Como también el cristiano no tendría que ser simplemente como los demás hombres, tendría que tener motivaciones, una profundidad, motivos por los cuales vivir en la vida, que no son simplemente humanos, que son algo más. Y bueno, y al final, el pobre Samuel se va a quejarse ante Dios de lo que el pueblo desea, y Dios le dice: mira, escucha al pueblo, porque lo que el pueblo está pidiendo es también mi voluntad. Y entonces así Samuel termina por darle al pueblo de Dios un rey. Este rey se llama Saúl. Saúl era un tipo grandote,
Dice la Biblia misma, ustedes tienen todo esto en el primer libro de Samuel, del cual les vengo hablando ayer y antier, lo tienen desde el capítulo 9 al capítulo 15 del primer libro de Samuel. Si son gustosos, ahí tienen todos los detalles y todo lo que la Biblia nos trae. Del capítulo 9 al capítulo 15 del primer libro de Samuel tienen la historia de Saúl. Saúl era un tipo grandote, dice que de los hombros para arriba le sobresalía a todo el resto de la gente. Ahora tenía 2 metros y pico. Un hombre que aparentemente fue honesto, un hombre que fue moralmente aparentemente correcto, y que Dios mismo había elegido para ser su rey. Y que mientras obedeció la voluntad de Dios, las cosas anduvieron bastante lindas. Pero, y aquí, como le decía, no hay chacra sin perros y no hay historia sin peros, Saúl tenía un defecto. Y es que prefería las ideas propias a la voluntad de Dios. Y cuando uno gobierna al pueblo de Dios, no hay nada peor que aferrarse a los propios criterios, no escuchando la voz y los criterios de Dios. Y eso hizo que finalmente Dios, después de haberlo elegido a Saúl como primer rey de Israel, después de haberlo ungido y puesto al frente de su pueblo, Dios terminó por rechazar a Saúl como rey y se eligió otro totalmente distinto, un personaje que a lo mejor no fue tan honesto ni tan correcto en muchas cosas como Saúl. Se llamaba David, pero tuvo una cosa muy linda. David era un hombre cuyo corazón era enteramente de Dios. Pero de este muchacho David le vamos a dedicar 2 charlitas, la de mañana y la de pasado mañana, y a lo mejor una más por ahí, porque realmente es un personaje que en la Biblia llegó a tener una importancia grande y linda, y fue uno de los padres, en la historia de los siglos, de la sangre de la cual iba a nacer Cristo nuestro Señor. Pero de él hablaremos mañana con la gracia de Dios. Mis amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Si hay un personaje que en la Biblia cuenta con todas las simpatías, ese personaje es David. David, que nosotros conocemos bastante, incluso quizás los que normalmente no leen la Biblia, pero que de alguna manera estudiaron catecismo o bueno, asisten de vez en cuando a misa, es probable que al menos lo hayan sentido nombrar, por lo menos digamos eso, y que incluso alguna que otra historia de él se recuerde. Mañana vamos a contar la historia de David y Goliat, una historia muy linda, muy popular y bastante conocida. Pero David es un personaje que en la Biblia se lo presenta quizás como la cumbre de lo que en Israel podía ser un hombre del pueblo de Dios. Hay un comentarista que dice que David fue amado por Dios, por su pueblo y por las mujeres. La tenía toda. Este sí que se la tenía toda. Fíjense, un hombre que fue amado por Dios, por las mujeres y por su pueblo. Un hombre que tenía todas las cualidades encima. Era buen cantor, compositor, tocaba el arpa. Era muchacho flor de guerrero, un rey sabio, un hombre de una gran simpatía, un buen legislador, un hombre que realmente hizo llegar al pueblo de Dios a la cumbre de lo que Dios lo tenía destinado. El capítulo 16 de la Biblia nos narra cómo fue que Dios eligió a David. Resulta que Samuel, ¿se acuerdan aquel del cual les hablé los otros días? Ese hombre elegido por Dios para darle un rey a su pueblo. Un día Dios lo llama a Samuel y le dice, mira, lo he rechazado a Saúl, el rey que había elegido, porque es un hombre muy cabeza dura, muy de criterios propios, muy emperrado en lo suyo, y así no vamos a poder ir, le dice tanta Dios a Samuel. Así que escúchame, agarrar el cuerno con aceite, que era la sustancia con la cual se ungía a los reyes y a los curas y a todo eso, decía, agarrar el cuerno de aceite y andate para Belén, el pueblito de Belén, donde va a nacer Jesús después, y me vas a ungir ahí un rey que yo ya me he elegido.
Bueno, Samuel medio le desconfió, dice, no, mirá, tata Dios, pero si se llega a enterar Saúl, no te preocupes, vos obedeceme a mí y anda. Y Samuel era de esos tipos que cuando sentía que Dios le pedía algo, y bueno, ponía sus cosas en manos de Dios y le metía para adelante. Llega Samuel a Belén y Dios le dice, tenés que ir a la casa de un tal Jesé, o Isaí, un tal Jesé. Y ahí me vas a ungir como rey a uno de sus hijos. Bueno, llega Samuel a la casa de Jesé y le dice a Isaí, bueno, presénteme los hijos que tiene. Y aparece uno grandote, fuerte, fornido, hombre de guerra. Y Samuel pensó, este debe ser el que Dios eligió. Y Dios le dice, no, chamega, no. Usted mira el cascarón, yo miro el carozo, che. No es ese. Buena pinta, si usted quiere, buen guerrero, pero no, yo miro el corazón, no los músculos. Pasa el segundo, un poquito más petizo, pero también hombre de llevar las cosas por delante, y Dios le dice, no, chamega, no es eso. Y así pasa el tercero, y tampoco era, el cuarto tampoco, el quinto tampoco, el sexto tampoco. Y al final parecía que se habían acabado los hijos, entonces Samuel le dice a don Jesé, escúcheme don Jesé, pero ¿es que no tiene más hijos que esto? Porque parece ser que ninguno de estos ha elegido Dios. Sí, le dice Jesé, mire, en realidad tengo otro más que es un gurí, está allá en el campo, está cuidando las ovejas, dice, pero no creo que él, no creo que Dios lo haya elegido. Es un guricito, igual muchacha, pero muchachito de campo, ¿vieron? Y entonces Samuel dice, no, mándelo a llamar y lo manda a llamar y llega el guricito, la onda colgada del cogote, chiflando bajito, ojos claros, medio rubión, alpargata vieja, bombachita bataraza. Samuel lo ve al gurecito y Dios le dice, ese es. Y Samuel casi se echa a reír. Y le dice, pero tata Dios, déjese bromar. ¿Cómo me va a hacer ungir como rey un gurí así? El otro rey medio se me ha vuelto loco. Los filisteos saben que se nos viene encima. Y usted me va a decir que vamos a elegir por rey a este. No, tata Dios. Y tata Dios dice, no, es ese, únjamelo. Y bueno, Samuel lo ungió por rey y se fue. Y desde ese momento el Espíritu de Dios entró en este gurí llamado David. Medio rubión, ojitos claros, hombre de buena puntería, porque con la onda, claro, no era la onda nuestra, la gomera, o sea, de horqueta y dos gomitas y cuerito atrás y tiraba balines, no, era la onda de aquel tiempo, que era una especie de lonja de cuero grande, con una agarradera, se ponía una piedra, pero piedra medio piedra cascote adentro, se la revoleaba arriba, te soltaban una de las dos correas y la piedra se te iba a donde pegaba, dejaba el machacón. Y veremos cómo mañana David, con esa onda, va a hacer una hazaña que dejó espeluznado, diría el santiagueño, espeluznante, lo que hizo David con esa onda, pero no solo con la onda, sino con el Espíritu de Dios que le había entrado adentro y que fue realmente fruto de esta unción, de esta elección, de esta bendición, de esta mirada de tata Dios sobre él. Un Dios que, como el mismo Dios decía a Samuel, no mira el aspecto exterior de las personas, ni se deja impresionar por el físico, sino que mira el corazón. De David, el tuyo, el mío y el de cada uno de nosotros. Dios no se deja engañar por las apariencias. Dios mira lo profundo. Por eso que solo Él puede juzgar y solo Él puede elegir. Con su gracia y su bendición, mañana les voy a contar lo que ustedes también ya saben, pero que se va a hacer bueno recordar de la historia de David y de Goliat. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. En el capítulo 17 de este primer libro de Samuel que venimos comentando, se narra la historia de este combate muy singular, muy curioso, entre el muchachito David, sin armas, y un guerrero experimentado de los filisteos, que parecía una ferretería con todo lo que tenía encima. Bueno, resulta que se habían enfrentado las tropas del pueblo de Dios, de Israel diríamos, mandadas por Saúl, que todavía era rey de Israel, y las tropas de los filisteos. Unas estaban de un lado del valle, en el repecho de una colina, de un cerro, y del otro lado
del valle, de este lado para acá, estaba el pueblo de Dios. Se llamaba el Valle del Terebinto, como si nosotros dijéramos la loma de la acacia o el bajo de los eucaliptos, una cosa así. Terebinto es una planta. Allá, en el Valle del Terebinto, de un lado los filisteos, del otro lado. Y resulta que nadie bajaba, porque claro, el que bajaba abajo, porque para arriba nadie baja, el que bajaba para abajo se ponía al peligro de que los otros de arriba me lo liquidaran. Entonces nadie quería ganar el valle, al menos como otro. Entonces de repente baja un filisteo del otro lado, va al valle y les echa un insulto a todos los israelitas. Dice: venga, pollerudo, dice, mándeme uno para pelear conmigo y verá quién es más acá, Vamos a decidir la cosa entre dos para no hacer pelear a todos, Y así el bravo, Era un tipo grandote, 2 metros y pico, Tenía una lanza que parecía de esa de picana de llevar bueyes, pero gruesa así, Con un fierro que tenía 5 kilos de fierro la punta de la lanza. Bueno, todo era medio exagerado. Un tipo que venía forrado de bronce de arriba abajo, un casco grandote como cacerola de cocinar papa, una espada, bueno, todo así, un tipo enorme, Y claro, ningún israelita se le animaba porque no era palenque de atar ternero el salvaje que se venía enfrente. Y resulta que David cae justo a ese lugar porque venía a traerle unos quesitos a los hermanos de él que estaban enrolados en el ejército, se tenía que traerle unos quesitos, una cosa por el estilo. Y lo ve al gente que se largaba, insultaba y qué sé yo, y pedía que alguien viniera a pelear. Y entonces él se ofrece para irlo a pelear. Y Saúl, que lo ve, le dice: no, mijito, vos sos muy chico. Este hombre es experimentado de guerra. No, yo no voy a ir a pelear. Bueno, total que Saúl al final se dejó convencer y lo armó al pobre David. Le puso una coraza, le puso un casco, le puso una espada, unas botas, y que el pobre gurí no se podía mover, adentro de ese. Entonces dice: no, yo con esto no me puedo mover. Desencíllenme de todo esto, dice, déjenme pelear a mi manera. Bueno, y lo dejaron pelear. Entonces el tipo bajó al valle, en el arroyito, agarró 5 piedras medio redonditas, así, las calculó el peso con la mano, se las puso en esa especie de bolsita que llevaban todos los chicos pastores, agarró la onda, agarró en una mano el palo, en la otra onda, y se le fue encima al filisteo. Y el filisteo lo ve venir al gurí sin nada, y lo despreció, lo insultó, le dijo de todo, Y David, cuando lo tuvo más o menos a tiro, revolvió la onda, metió la mano en las piedras, sacó una piedra rondita, la puso en la onda, la revolvió 3 o 4 veces, se le dejó así como medio refilón, vieron como zorrino al tren, y le largó una empedrada, un cascotazo, que cuando el filisteo se dio cuenta se lo plantó justo entre las guampas, ¡pum! Le abolló la cacerola, le hundió el casco entre las guampas acá en la frente, ¿vieron? Entre ceja y ceja, El filisteo abrió los brazos, pegó un respiro y se fue, pero del lomo al piso, Me lo desmayó de una piedrada el cristiano Bueno, cayó el filisteo y David, que venía corriendo, se dejó encima, sacó la espada, y bueno, perdone la brutalidad, ¿no? Pero ahí nomás de 4 o 5 golpes con la propia espada del filisteo, le cortó la cabeza al filisteo. Agarró la cabeza y se la mostró a todo el mundo y agarró para su campamento. Imagínense, todos los que estaban viendo el asunto, tanto los del pueblo de Dios, como los que estaban enfrente, los filisteos, quedaron realmente aterrados. Había sido espeluznante, como dice el santiagueño. Hermano, espeluznante lo que se vio hoy. Un muchachito sin armas, simplemente con una honda y una piedra, lo había volteado al filisteo, que era todo un armario de cosas encima, lanza, jabalina, espada, cachiporra, escudo, casco, coraza, bota, todo lo que tenía encima no le había servido de nada con una simple piedra. David se lo había colocado entre las guampas, entre ceja y ceja, y lo había tumbado, y después le había ido a sacar la propia espada y le había cortado la cabeza, y ahí quedó el filisteo, como dice el verso, pasto para los chimangos, y David se llevó la cabeza del filisteo al campamento y se la entregó a Saúl. Y fíjense, esta historia, que después fue contada y requete contada y puesta en verso y todo lo que ustedes quieran, quedó como un signo de lo que un hombre puede hacer con la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios. Recuerden lo que habíamos dicho ayer. David había sido ungido por Samuel
y esa unción lo había consagrado para estar totalmente a disposición de Dios. Y cuando Dios toma posesión de una persona, las cosas que Dios puede hacer con esa persona parecen increíbles al hombre, porque para Dios no hay nada imposible. Dios hasta con un niño puede voltear los gigantes si ese niño, si ese joven, se deja poseer por el Espíritu de Dios. Y esta historia de David y de Goliat va a quedar como una de esas historias clásicas en el pueblo de Dios de lo que se puede cuando Dios está de parte de uno, o mejor, cuando uno está de parte de Dios. Pero mañana tengo que contarle otra cosa de David, y es un gran pecado que cometió David. Y no es por chisme, hermanos, es para que vean que no basta con haber hecho caso una vez a Dios para estar seguro de estar siempre con Dios. Pero eso será mañana si son gustosos con su gracia y su bendición. Hermanos y amigos, los dos libros de Samuel que tienen en la Biblia, el libro primero y el libro segundo que les vengo comentando, tratan en gran parte de la historia de David, de este hombre realmente, como dijimos el otro día cuando lo presentábamos, un hombre que fue amado por Dios, por su pueblo y por las mujeres. Un hombre de quien la Biblia dice las cosas más lindas, más extraordinarias, porque realmente lo merecía. Era un hombre que sobresalía en montones de cosas. Y sin embargo este hombre, que la Biblia nos lo presenta como uno de los antepasados de Cristo, este hombre a quien de veras la Biblia no escatima alabanzas, la Biblia nos narra de él también una historia terrible, una historia de pecado. Resulta que David un día se enamora de la mujer de uno de sus oficiales. Un oficial que se llamaba Urías y la mujer se llamaba Betsabé. Todo esto ustedes lo tienen en el capítulo 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Les pediría, léanlo y van a leer muchos detalles que yo no puedo extenderme acá en la charlita esta, pero que son importantes. Lo cierto es que David, medio por macanear, medio por divertirse, medio qué sé yo por qué, porque bajó la guardia, ve a esta mujer, la manda a llamar, se acuesta con ella y, lo que es peor, el esposo de esta mujer estaba en campaña, estaba en el ejército, estaba ausente, diríamos. Y esta mujer, Betsabé, queda embarazada de David, de la relación sexual que había tenido con David. Y claro, David trata de tapar las cosas, entonces manda una orden, trata de que venga ese oficial a traer informes sobre lo que está pasando en la guerra, y de esa manera quiere que se encuentre con su señora, bueno, para que cuando nazca el hijo todo el mundo pensó, claro, resulta que él vino, bueno, y que todo el mundo, David trata de tapar la cosa. Y resulta que todo le sale medio mal y no logra tapar la cosa. Y cuando David se da cuenta que no logra tapar la cosa, entonces comete un gran crimen, peor que el que había cometido antes. Hizo matar de una manera muy cobarde, de una manera, yo diría, pero desastrosa, o sea, escribió una carta al general del ejército que se la entregó cerrada al mismo Urías, al mismo oficial, y le dice, mire, cuando usted lea esta carta, le dice al general, póngamelo a este oficial en un lugar, déjenlo solo para que los enemigos hagan una salida y lo maten. Y Urías, que era un hombre fiel y obedecía todas las órdenes, entrega la carta y se hace matar como un infeliz. Y David, aprovechando de la obediencia de este oficial, lo elimina, lo hace matar. ¿Para qué? Para quedarse con su señora, con Betsabé, que era la mujer de este oficial y que estaba embarazada de él. Y realmente después que él se entera que el oficial había muerto, manda a buscar a la señora y se casa con él. Recordemos que en aquel tiempo podía ser y sucedía frecuentemente que una persona tuviera varias señoras, varias mujeres. Oficialmente, no como ahora que las tienen pero no son oficiales. Bueno, eso estaba según la ley de ese tiempo. Y resulta que David pensó, bueno, asunto arreglado, todo tapado. Arreglé el asunto, maté, liquidé, y resulta que ahí se aparece Dios, y Dios dice, no estoy de acuerdo con lo que hizo David. Lo quiero mucho, lo amo, lo elegí, voy a seguir utilizándolo, pero esto no, Señor, y menos en él.
Y entonces Dios llamó al profeta Natán, un hombre bien entero, y le dijo, anda a David y decirle que no estoy de acuerdo con lo que hizo. Será muy David, será muy rey, será muy querido por Dios, será el tipo más extraordinario, va a ser uno de los antecesores de mi hijo, pero yo no estoy de acuerdo con lo que hizo David. Porque Dios no está de acuerdo con lo que hace alguien, por más que si alguien sea un gran personaje. Dios no se deja convencer por títulos. Dios exige obediencia a todos. Y Natán va y mediante una treta le hace ver a David que Dios condena su pecado. Y cuando David toma conciencia de lo que hizo, recapacita, entra en sí mismo, le agarra un profundo arrepentimiento y dice, sí, pequé contra Dios. Y cuando alguien reconoce delante de Dios, sí, pequé contra Dios, entonces Dios dice, está bien, si vos te arrepentís, eso es otro asunto. Entonces, el perdón y la misericordia de Dios vienen. Yo me pregunto, ¿por qué la Biblia no se cayó este acontecimiento de David? Porque quizás cayó muchas otras cosas de David. Y sin embargo, Dios en su palabra quiso que este acontecimiento de David nos quedara a nosotros como una advertencia, por un lado, de que nadie, absolutamente nadie, por más santo que sea, puede sentirse seguro si no se pone con cuidado, con prudencia en las manos de Dios. Y segundo, que no se arregla una equivocación, ni una metida de pata, ni un pecado con un crimen. Aquellos que cometen un aborto para salvar el honor, entre comillas, que lo perdieron en otra cosa, esos no pueden contar con la bendición y la aprobación de Dios. Eso está mal, aunque lo haga un médico, por más profesor y todo lo que ustedes quieran encima. Esa persona que hace eso no puede contar con la aprobación de Dios. Es lo que nos dice la Biblia, queridos hermanos. Y sin embargo, vamos a ver mañana cómo Dios es más grande que todo esto y no solo puede perdonar ese pecado, sino que sigue amando más allá de ese pecado, aunque uno tenga que vivir quizás toda la vida las consecuencias. Pero de eso vamos a hablar mañana, con la gracia y la bendición de Dios. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Ayer les hablaba de un pecado que había cometido David cuando cometió un adulterio con la mujer de uno de sus oficiales, y después, para tapar ese adulterio, de cuya consecuencia estaba viniendo una vida, es decir, había quedado embarazada la señora de este oficial, Urías, David lo hace matar a Urías para quedarse con la señora y de esa manera tapar, podríamos decir, lo que hubiera sido una deshonra. Y cómo Dios desaprobó, condenó y castigó este pecado de David. Y sin embargo, queridos hermanos, la Biblia nos cuenta cómo Dios no dejó por eso de amar a David. Y cuando vio que David se arrepintió de su pecado, reconoció su pecado, y con verdad, no solo con humildad, sino con verdad dijo, sí, he pecado. Reconozco que he pecado. Opino de esto lo mismo que opina Dios, que esto es un grandísimo pecado. Entonces Dios le dijo, a través del profeta Natán a David, sin embargo, Dios perdona tu pecado. Cierto, vos vas a llevar toda la vida sobre tu conciencia este dolor, esta pena. Pero junto con este dolor y esta pena vas a tener la prueba de que Dios te sigue amando, sigue confiando en vos y te sigue utilizando para sus grandes obras. Resulta que el chiquito, del cual Betsabé estaba embarazada, de David, falleció. Y eso le causó un profundo dolor a David. David tuvo que reconocer en carne propia lo que es la falta de respeto a la vida. Cuando uno falta el respeto a la vida misma se encarga de mostrar lo tremendo que es la falta de respeto a la vida. Cómo no es el hombre el que puede disponer de la vida, el que puede decidir este chico tiene que vivir y este chico no tiene que vivir. Es Dios el que decide de la vida. Y cuando uno falta el respeto a la vida misma se encarga de mostrar que no somos dueños de la vida, que no se la podemos dar a quien nosotros queremos
y por eso tampoco se la podemos quitar a quien nosotros queremos. Y David va a sufrir, pero angustiosamente, el dolor de la pérdida de este chico. Y sin embargo, Dios, para mostrarle su amor, le va a dar de esa misma mujer, le va a dar otro hijo a David. Y este hijo, que se va a llamar Salomón, va a ser especialmente bendecido por Dios. Curiosamente, y este Salomón va a ser a través de quien David va a ir siendo el padre de todos los reyes que van a seguir existiendo en el pueblo de Dios, y a través de este Salomón va a ser padre un día, abuelo, antecesor, de Jesús, nuestro Salvador, que va a nacer de la sangre de David a través de la sangre de este Salomón. Y este Salomón va a ser una persona especialmente amada por Dios. Dios le va a dar a este muchacho, a este chico, le va a dar inteligencia, sabiduría, lo va a constituir como rey en Israel. Este Salomón va a ser el sucesor de David, aquel que va a construir el templo, que va a organizar el pueblo de Dios, y que también va a cometer sus propias faltas, sus propios errores, sus propias equivocaciones. Pero Dios no le va a retirar su amor ni su misericordia, porque el amor y la misericordia de Dios son irreversibles, es decir, el amor y la misericordia de Dios, Dios jamás las retira. Puede ser, sí, que un hombre las rechace, que el hombre se aparte de la misericordia y del amor de Dios, pero Dios nunca retira el amor y la misericordia que otorga a una persona. Y Dios otorgó a David, y a través de David a Salomón, su misericordia y su amor. Y a través de Cristo, nuestro Señor, descendiente de David y de Salomón, nos la entregó a todos nosotros. Y nada ni nadie nos puede quitar ese amor y esa misericordia de Dios, si reconocemos nuestras faltas y aceptamos ese amor de Dios, lo cual no significa que no tengamos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado.